Ella apretaba el micrófono como si fuera cristal quebrado, sus dedos temblando mientras todos los ojos en el salón se giraban hacia ella. Ricardo Montes, su jefe, estaba de pie junto a la mesa principal, con los brazos cruzados y una sonrisa que cortaba más que cualquier palabra. El salón de la fiesta de fin de año de la empresa brillaba con candelabros de cristal y mesas cubiertas de manteles blancos impecables. Esos mismos que Sofía había pasado la tarde preparando, doblando cada servilleta con esmero mientras oía las risas de los ejecutivos que llegaban. Ahora, con su uniforme azul de limpieza, contrastando brutalmente con los vestidos de gala y los trajes italianos a su alrededor, sentía cada mirada como una aguja en la piel. «Vamos, Sofía», dijo Ricardo en voz alta, su voz retumbando por los altavoces mientras sostenía su propio micrófono. «¿No dijiste que cantabas en la iglesia los domingos? Muéstrale a todo el mundo ese talento oculto». Pequeñas risas comenzaron a esparcirse por las mesas. Marta, la gerente de recursos humanos, desvió la mirada hacia su copa de champán, sus dedos apretando el cristal. Pablo, sentado junto a Ricardo, soltó ese tipo de risa que los hombres emiten cuando saben que algo está mal, pero no quieren arruinar la fiesta. «Señor Ricardo, yo no creo que sea una buena idea», murmuró Sofía, su voz casi desapareciendo en el aire acondicionado helado que le erizaba la piel. «¿Cómo que no es buena idea?» Ricardo se giró hacia los invitados, su sonrisa haciéndose más grande. «Amigos, yo le pago el sueldo desde hace 3 años. 3 años limpiando nuestras oficinas, ¿y no puede darnos 5 minutitos de entretenimiento?» Hizo una pausa teatral. «¿O prefieres que descuente esto de tu aguinaldo?» El silencio que cayó fue pesado como el concreto. Camila, la nueva novia de Ricardo, le tocó levemente el brazo, susurrando algo que nadie más oyó, pero él apartó la mano de ella con un gesto rápido, sus ojos fijos en Sofía, como un depredador que finalmente ha acorralado a su presa. Sofía miró hacia la salida, tan lejos, bloqueada por mesas y sillas y personas que fingían no ver lo que estaba sucediendo. Su corazón martillaba contra sus costillas, cada latido recordándole que necesitaba ese empleo, que tenía 2 hijos en casa esperando que volviera con la canasta navideña que la empresa distribuiría al final de la noche. «Elige una canción», insistió Ricardo, haciéndole señas al DJ en la esquina del salón. «Cualquiera. Tienes 2 minutos para decidir, o yo decido por ti». Los meseros dejaron de servir los aperitivos. Las bandejas quedaron suspendidas en el aire. Alguien tosió nerviosamente. Una mujer en la mesa del fondo le susurró algo a su amiga, y ambas miraron a Sofía con esa mezcla de lástima y alivio. Lástima por ella, alivio de no ser ellas. Sofía respiró profundo, sintiendo el peso del micrófono en su mano. Había pasado toda la vida volviéndose invisible, cabeza gacha, voz baja, nunca molestar, nunca cuestionar. Había aprendido que existir en silencio era más seguro, pero ahora, con 300 pares de ojos esperando que se humillara, con Ricardo ya saboreando la victoria que creía garantizada, algo diferente comenzó a arder en el fondo de su pecho. Levantó los ojos y encaró a Ricardo por primera vez en 3 años. «Voy a cantar», dijo, y su voz salió firme, clara, diferente a todo lo que había salido de su boca dentro de ese edificio. «Pero usted se va a arrepentir de haberlo pedido». La sonrisa de Ricardo vaciló por un segundo, solo un segundo, antes de volver aún más ancha. Soltó una risa corta y se giró hacia los invitados como si buscara cómplices. «¿Oyeron eso? La señora de la limpieza me está amenazando», dijo, y algunas personas rieron, pero el sonido salió nervioso, artificial, como si nadie supiera ya si aquello era gracioso o incómodo. Pablo se removió en la silla, ajustando la corbata que de repente parecía demasiado apretada. Camila volvió a poner la mano sobre el brazo de Ricardo, y esta vez él no la apartó,
pero tampoco la miró. Sus ojos estaban fijos en Sofía, como si estuviera recalculando algo que había dado por sentado. Sofía dio un paso adelante, sus zapatos gastados haciendo un sonido sordo en la alfombra roja. El micrófono estaba ahora firme en su mano, ya no temblaba. «Usted quiere que cante, así que voy a cantar», dijo, y la voz salió más fuerte, resonando por los altavoces de una manera que hizo que 3 meseros se detuvieran en medio del salón, las bandejas olvidadas en sus brazos. «Pero después no diga que no se lo advertí». «Sofía». Marta se levantó de la mesa, su voz baja tratando de mediar. «Quizás podamos...» «No, no», interrumpió Ricardo, levantando la mano como quien detiene el tráfico. «Sofía quiere cantar. Dejemos que cante». Se sentó en la silla, cruzó las piernas, tomó su copa de vino tinto y le dio un trago largo y lento. «DJ, pon ahí alguna cumbia bien movida, de esas que seguro le gustan». El DJ, un chico de no más de 25 años con enormes audífonos en el cuello, miró de Sofía a Ricardo y de vuelta a Sofía. «¿Qué canción quiere cantar, señora?», le preguntó directamente a ella, ignorando por completo la sugerencia del jefe. Sofía cerró los ojos por un momento. Respiró hondo, sintiendo el aire helado entrando y saliendo de sus pulmones. Cuando los abrió de nuevo, había algo diferente en ellos, algo que hizo que el DJ se inclinara hacia adelante, atento. «Aleluya», dijo ella. La versión de Leonard Cohen. Un silencio cayó. No era la cumbia alegre que Ricardo esperaba. No era algo que combinara con la humillación que él había planeado. Aleluya era cruda, era dolorosa, era sobre fe rota y redención sangrienta y belleza en medio de la ruina. «Interesante elección», comentó Ricardo, pero su voz había perdido parte de la arrogancia. Tomó otro trago de vino, pero la mano que sostenía la copa estaba más tensa que antes. El DJ comenzó a preparar la música, ajustando controles mientras Sofía permanecía allí, de pie en el centro del escenario improvisado, bajo los reflectores que habían sido instalados para el discurso del CEO. La luz blanca la envolvía por completo, volviendo el uniforme azul casi gris, pero destacando sus ojos de una manera que nadie allí había visto antes. La gente comenzó a acomodarse en sus sillas. Algunas mujeres intercambiaron miradas, y ya no eran miradas de lástima. Era algo cercano a la curiosidad, tal vez incluso esperanza. Un hombre en la mesa de contabilidad se giró completamente en su silla para tener una mejor visión. El murmullo bajo que había llenado el salón comenzó a morir, reemplazado por una expectativa que pesaba como una tormenta antes de la lluvia. «Última oportunidad de acobardarte», dijo Ricardo, pero ahora su voz salía sin el micrófono, solo él hablándole a ella a través del espacio entre las mesas, y había algo en ese comentario que sonaba menos a broma y más a súplica disfrazada. Sofía lo encaró. 3 años de cabeza gacha de «sí, señor» y «disculpe, señor», y fingir que no oía los comentarios sobre su color de piel, su cabello, su acento, su lugar. 3 años tragándose cada palabra que quería decir, cada vez que había sido invisible, cada momento en que había sido menos que humana para aquellas personas que ahora la miraban como si la vieran por primera vez. «Yo no me acobardo», dijo ella. La primera nota de la música comenzó a sonar, un piano suave que llenó el salón como agua llenando un vaso. Sofía cerró los ojos nuevamente, y cuando los abrió, ya no estaba en ese salón. Estaba en algún lugar más grande, más verdadero, donde su voz había vivido callada por demasiado tiempo esperando. Comenzó a cantar. La primera palabra salió baja, casi un susurro amplificado por el micrófono, y fue como si alguien hubiera jalado el aire de todos los pulmones del salón al mismo tiempo. No era la voz de una empleada de limpieza, no era la voz de alguien pequeño, era la voz de una catedral, de algo antiguo y poderoso que había sido guardado y ahora estaba siendo liberado.
Ricardo soltó la copa. El vino se derramó sobre el mantel blanco, una mancha roja expandiéndose como sangre, pero él no se dio cuenta. Sus ojos estaban desorbitados, la boca ligeramente abierta, toda la arrogancia drenada de su rostro, como si alguien hubiera corrido una cortina. Camila se llevó la mano a la boca, sus dedos temblando. A su lado, Pablo había soltado completamente el tenedor y una lágrima comenzó a correr por su mejilla sin que se diera cuenta. Marta estaba de pie ahora, sus manos apretando el respaldo de su propia silla, sus nudillos blancos. Los meseros se detuvieron por completo. Uno de ellos, una chica de no más de 19 años, comenzó a llorar abiertamente, las lágrimas cayendo sobre la bandeja de canapés que sostenía. Nadie se movió, nadie respiró. Sofía continuó cantando, y cada nota era una sentencia, cada verso una historia de dolor y supervivencia y dignidad que ninguna humillación podía robar. Su voz subía y bajaba, quebrándose en los lugares correctos, fuerte en los momentos que necesitaban fuerza, y el salón entero, 300 personas de traje y vestido de gala, estaba completamente rendido, completamente destruido, completamente transformado. Cuando llegó al coro, su voz explotó como una tormenta contenida, y Ricardo Montes, el hombre que había pensado que podía humillarla, el hombre que había creído que ella era demasiado pequeña para importar, comenzó a temblar. Sus manos temblaban sobre la mesa, su mandíbula temblaba, y, lentamente, inevitablemente, lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba a aquella mujer que había sido invisible por 3 años y ahora era la única cosa que existía en el universo. La última nota de Sofía se disolvió en el aire como humo dorado y por lo que pareció una eternidad, nadie se movió. El silencio era absoluto, tan completo que era posible oír el zumbido bajo del aire acondicionado. Entonces, como si despertaran de un trance, la gente comenzó a aplaudir. Empezó lentamente, una persona, luego otra, luego media docena, y explotó en una ovación. La gente se puso de pie. Algunos gritaban. Una mujer en la tercera mesa simplemente lloraba, sin siquiera intentar esconder las lágrimas. Ricardo permanecía inmóvil, los ojos fijos en Sofía, y había algo en su rostro que había cambiado fundamentalmente, como si la persona que había entrado en ese salón hubiera sido reemplazada por alguien irreconocible. Se levantó lentamente, las manos cayendo a los lados, y por un momento pareció que él también iba a aplaudir, que la humillación había funcionado, pero no de la forma que había planeado. Había funcionado en su contra. Entonces la puerta del salón se abrió. Una mujer entró, sus ojos barriendo rápidamente a la multitud hasta encontrar a Ricardo. Era Fernanda, la directora general de la compañía, la persona 3 niveles por encima de Ricardo en la jerarquía. Su rostro estaba tenso, la mandíbula contraída, y caminaba en línea recta hasta el escenario donde Sofía todavía estaba, el micrófono suelto en su mano. ¡Qué presentación tan extraordinaria!, dijo Fernanda, su voz cortante como el vidrio, y miró directamente a Sofía. Luego, lentamente, sus ojos se giraron hacia Ricardo. ¿Usted obligó a esta empleada a cantar? La sonrisa de Ricardo desapareció por completo. Fernanda, era solo una broma, un momento de diversión para... ¿Una broma? Fernanda interrumpió, su voz subiendo. ¿Usted humilló a una empleada frente a 300 personas y lo llama una broma? Se giró hacia los invitados con los brazos cruzados. Señores, por favor, continúen, conversen, beban, esto será solucionado. Inmediatamente, el murmullo del salón regresó, pero era diferente ahora. Ya no era un silencio ensordecedor, era un susurro urgente, cuchicheos, miradas intercambiadas. La gente se inclinaba hacia sus vecinos, susurrando sobre lo que acababa de suceder.
El ambiente había cambiado de admiración a algo más cercano al escándalo, y todo el mundo podía sentir que algo importante se había roto allí. Pablo se levantó de la mesa y comenzó a caminar hacia la salida, sin siquiera mirar atrás. Camila se disculpó murmurando y salió también, dejando a Ricardo completamente solo en la mesa. Marta lo miraba con algo que parecía decepción, o tal vez asco. «Me has puesto en una posición imposible, Ricardo», continuaba Fernanda, su voz baja ahora pero aún perfectamente audible para quienes estaban cerca. «Una empleada con esta calidad vocal debería estar en programas de televisión, debería estar recibiendo ofertas, y en lugar de eso, ¿tú estabas tratando de usarla como un chiste?» Hizo una pausa, y el silencio que se formó fue tan pesado que pareció que las paredes del salón iban a colapsar. Eso es discriminación, abuso de posición jerárquica. Y honestamente, es un delito. Ricardo se puso blanco, el color drenándose por completo de su rostro, como si alguien hubiera jalado un tapón. «Fernanda, no fue mi intención». «Las intenciones no importan», dijo ella, y se giró hacia Sofía. «Usted tiene derecho a presentar una denuncia formal, tiene derecho a demandar a esta empresa si quiere, e independientemente de lo que decida hacer, usted ya no es responsable de la limpieza de este salón ni de ningún salón. A partir del lunes, usted trabaja conmigo, en la administración». Fernanda miró de vuelta a Ricardo. «Nosotros vamos a conversar en mi oficina mañana, a primera hora». Cuando Fernanda dio media vuelta y comenzó a salir del salón, Ricardo se levantó, el pánico visible en cada movimiento de su cuerpo. «Espera, Fernanda, por favor, podemos resolver esto, yo puedo...» Pero ella ya había salido, dejando a Ricardo de pie, solo, rodeado por 300 personas que ahora lo miraban como si nunca lo hubieran visto antes. Y lo peor no era la ira en sus ojos, era la indiferencia. Era como si él se hubiera vuelto invisible, exactamente como Sofía lo había sido durante 3 años. Ricardo se movió rápido, casi desesperado, rodeando las mesas y abriéndose paso entre la multitud. Llegó cerca de Sofía, que aún estaba en el pequeño escenario, y bajó la voz, tratando de hacer que aquello pareciera una conversación privada, incluso con 300 personas, observando cada movimiento. «Sofía, escucha», dijo, sus dedos alcanzando el brazo de ella, pero sin tocarlo, como si tuviera miedo. Lo que dijo Fernanda, eso era solo... Estaba emocionada por la música, no pensó con claridad. Ya sabes cómo es, momentos de emoción. Pero tú eres mi empleada desde hace 3 años. Sabes que yo cuido a la gente que trabaja conmigo. Aquello era solo una broma. Era para ver si tenías agallas. Y demostraste que las tenías». Sofía lo miró, y había algo en sus ojos que había cambiado fundamentalmente. Ya no era miedo, era claridad. Era como si la voz que había salido de ella durante la canción hubiera limpiado algo dentro de su pecho que había estado bloqueado por mucho tiempo. «¿Quiere que yo diga que fue solo una broma?», preguntó ella. «Por supuesto», dijo Ricardo rápido, y había desesperación en cada sílaba. «Olvidemos esto. Tú vuelves a tu trabajo el lunes, y te prometo que esto nunca más volverá a pasar. Verás que eres importante para la empresa. Quizás incluso un aumento, como forma de disculpa. ¿Qué te parece?». Un hombre que estaba cerca, del departamento de finanzas, le susurró algo a la mujer a su lado. Ella negó con la cabeza, asqueada. El DJ, aún en el control de las máquinas de sonido, se apretó los audífonos en los oídos, inclinándose hacia adelante, como si quisiera oír mejor lo que estaba pasando. «Usted no entendió nada», dijo Sofía, y la voz salió tranquila, pero con una fuerza que hizo a Ricardo retroceder un paso. «Esa canción no fue una broma. Esa fue mi vida. Esa fue cada vez que usted me trató como si yo fuera invisible. Cada vez que me llamó la de la limpieza en lugar de Sofía.
Cada vez que me hizo darme la vuelta cuando llegaban los clientes, como si mi presencia fuera vergonzosa. No, no, estás exagerando. ¿Sabe cuál es la peor parte? Continuó, y su tono no subió, pero la intensidad se multiplicó, como si estuviera canalizando algo mucho más grande que ella misma. La peor parte es que usted realmente creía que podía hacer esto. Usted creía tan profundamente en su propia importancia que pensaba que yo debería estar agradecida por estar aquí, que debería estar agradecida por ser humillada frente a todos, porque usted me estaba dando una oportunidad. Ricardo abrió la boca para responder, pero fue cuando la puerta del salón se abrió nuevamente. Esta vez no era Fernanda. Era un hombre con una cámara profesional, acompañado de una mujer con una tablet y una credencial de prensa. Entraron rápido, sus ojos barriendo a la multitud hasta encontrar a Sofía. «Disculpen la intrusión», dijo la mujer caminando hacia el escenario. «Recibimos una denuncia sobre un caso de acoso laboral en una empresa de Ciudad de México. ¿Alguien aquí habló con la prensa?» Miró a Sofía, luego a Ricardo, luego al resto del salón. ¿Alguien transmitió el video de la presentación a las redes sociales? El silencio que cayó fue diferente a los anteriores. Era el silencio de cuando sientes que el suelo desaparece bajo tus pies. Era el silencio de las consecuencias reales llegando. Ricardo se puso blanco de nuevo, pero esta vez no era teatral. Era pura pérdida de color. Su mirada se disparó hacia las personas a su alrededor, buscando a alguien que pudiera haber hecho eso. Alguien responsable, alguien a quien culpar. Pero todos estaban mirando sus teléfonos ahora, dándose cuenta en el mismo momento que él, de que aquello se había salido de control, que la historia ya no era solo de ellos, que ahora pertenecía al mundo. «¿Cuánto tiempo hace que esto comenzó?», le preguntó la periodista a Sofía, bolígrafo en mano, esperando anotar cada palabra que se dijera. Ricardo abrió la boca, la cerró. La abrió de nuevo, y entonces, finalmente, comprendió que no había nada que pudiera decir que mejorara aquello. «¿Cuánto tiempo hace que esto comenzó?», preguntó la periodista nuevamente, más directamente esta vez, y la cámara estaba encendida ahora, registrando cada segundo. Sofía respiró profundo. Miró a Ricardo, luego a la multitud, luego a la periodista. 3 años, dijo, y cada palabra pesaba como una piedra. 3 años desde el primer día que me llamó a su oficina y me dijo que debía ser discreta, porque a los clientes ricos no les gustaba ver empleados de color en los pasillos principales. Un murmullo de horror recorrió a la multitud. Alguien soltó un grito ahogado de indignación. «Eso es mentira absoluta», gritó Ricardo, su rostro rojo, sus dedos señalando a Sofía. «Estás inventando cosas porque estás enojada, porque no conseguiste ese ascenso que pediste». «Yo nunca pedí un ascenso», interrumpió Sofía, su voz más firme que cualquier cosa que hubiera salido de ella hasta entonces. «Yo pedí respeto. Pedí que no hiciera comentarios sobre mi cabello cada vez que aparecía con un peinado diferente. Pedí que dejara de llamar a mi presencia un inconveniente cuando llegaban clientes importantes». La periodista estaba anotando frenéticamente, y el fotógrafo circulaba alrededor de ellos como un buitre, capturando cada expresión, cada gesto. Fernanda había regresado y estaba en la entrada del salón, observando con los brazos cruzados. «¿Quieres saber lo más irónico?», continuó Sofía, y había una tristeza feroz en sus ojos. «Usted pagaba mi salario durante 3 años. Usted se beneficiaba de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mis manos que limpiaban sus oficinas. Y aún así me trataba como basura, como si mi trabajo fuera tan importante que lo necesitaba, pero mi existencia fuera demasiado invisible para ser decente». Ricardo abrió la boca para responder, pero Fernanda caminó hasta él y le puso la mano firmemente en el hombro. «No digas nada más sin un abogado», dijo en voz baja, pero audible. «Estás confesando acoso laboral frente a una periodista y 300 testigos.
No fue acoso, gritó Ricardo, y la desesperación se había apoderado completamente de él ahora. Yo solo la estaba probando para ver si tenía agallas. Siempre lo hice con todo el mundo. ¿Con todo el mundo?, preguntó la periodista, su bolígrafo en alto. En ese momento, la mujer de limpieza que trabajaba en el turno de noche se levantó. Luego, el hombre de la recepción. Luego, 3 empleados más. Caminaron lentamente hasta cerca del escenario, una fila silenciosa de personas que tenían algo que decir. Él mandó a mi hijo a salir del elevador porque no quería que los clientes vieran gente como nosotros allí, dijo la mujer de limpieza. Su hijo tenía solo 8 años en ese entonces. Lo había llevado un día que la escuela había cerrado. Él me negó 3 ascensos, habló el hombre de la recepción, siempre diciendo que yo no tenía el perfil adecuado. Pero contrató al hijo de un cliente que no tenía ni la competencia para escribir un correo electrónico correctamente. Un ejecutivo blanco que estaba sentado en la tercera mesa también se levantó. Yo oí a Ricardo llamarla la negrita más de una vez cuando ella no estaba cerca, como si ese fuera el único atributo de ella que importara. Ricardo se encogió, literalmente se encogió, como si cada palabra fuera un golpe físico. Su rostro había perdido todo color. Camila lo miraba con una mezcla de horror y repugnancia. Pablo había abandonado el salón hacía 10 minutos, pero todos sabían que había estado allí para oír todo lo que necesitaba. «Esto es una conspiración», susurró Ricardo, pero su voz salía rota ahora, sin poder, sin autoridad. «Están todos conspirando contra mí porque yo era exigente, porque mantenía estándares altos». «Estándares dobles», corrigió Sofía. «Usted tenía estándares dobles. Uno para las personas que consideraba dignas de respeto y otro para nosotros». Hizo una pausa, y cuando continuó, su voz salió más baja pero penetrante. «La diferencia es que yo finalmente descubrí mi voz. Y una vez que descubres tu voz, nadie puede hacerte callar de nuevo». La cámara capturó ese momento, Sofía de pie, iluminada por los reflectores, a su alrededor una multitud de personas que finalmente estaban viendo, testificando, validando. Y a su lado, Ricardo Montes, el hombre que había pensado que podía quebrar a cualquiera solo porque tenía dinero, finalmente comprendiendo que había cometido el error más grande de su vida. Fernanda se giró hacia la periodista. «¿Tiene todo lo que necesita?», preguntó. «Más que todo», respondió la periodista, y le sonrió a Sofía de una manera que significaba que aquella historia iba a explotar. «Este va a ser el titular de mañana». La puerta del salón se abrió por tercera vez esa noche. Esta vez era el director de seguridad de la empresa, acompañado por un hombre de traje que parecía ser abogado. Caminó directamente hasta Fernanda, susurrándole algo al oído. Su rostro cambió. Se volvió más serio, más determinado. «Ricardo», llamó Fernanda, su voz cortante como el acero. «Ya revisamos las cámaras de seguridad de 3 años. Te tenemos diciendo cosas que sería imposible negar en cualquier tribunal del país». La sangre que había regresado levemente al rostro de Ricardo desapareció nuevamente, esta vez para no volver. «Fernanda, escucha. Esas cámaras. Tal vez estás oyendo mal. Tal vez... Te tenemos diciéndole a Sofía que los clientes no quieren ver gente como ella en los pasillos», interrumpió el hombre de traje, su voz profesional pero implacable. «Te tenemos bloqueando 3 ascensos del señor Olivares porque no tenía el perfil adecuado, mientras que el hijo de un cliente, con la mitad de la competencia, fue ascendido en 6 meses. Te tenemos haciendo comentarios racistas grabados múltiples veces en reuniones con empleados presentes». Ricardo se levantó de la silla abruptamente, como si hubiera tomado una decisión. Comenzó a caminar hacia la salida del salón, empujando a la gente a un lado, el pánico finalmente transformándose en huida pura. Pero Fernanda levantó la mano.
y dos guardias de seguridad que estaban cerca de la entrada se movieron sutilmente, no de forma agresiva, sino de forma completamente bloqueadora. Ricardo se detuvo, sus ojos disparándose entre la salida y la multitud detrás de él. «No sales de aquí», dijo Fernanda, y su voz cargaba el peso de años de autoridad. «Sales de aquí y entras en un auto de la policía, porque ya hicimos la denuncia formal. Acoso laboral, discriminación racial, abuso de posición jerárquica, todo documentado, todo grabado». La periodista que estaba con la cámara ya estaba filmando a Ricardo, capturando cada segundo de su derrumbe. Su rostro había pasado por todos los colores, rojo, blanco, amarillo, como un semáforo de derrota completa. «No puedes hacerme esto», gritaba Ricardo ahora, su voz saliendo histérica, desesperada. «Yo construí esta empresa. Yo traje miles de millones. ¿Sabes quién soy? ¿Sabes lo que puedo hacer? Puedes contratar abogados muy caros», respondió el hombre de traje, con una calma que era casi insultante. «Te recomiendo que lo hagas, porque la pena por discriminación racial en México puede ir hasta 3 años de prisión. En cuanto a los daños morales que vas a tener que pagar, bueno, eso dependerá de cuánto decidan estas personas que humillaste que vale su dignidad». Ricardo miró a Sofía, y había algo en su mirada ahora que era casi suplicante, como si finalmente comprendiera que había perdido no solo el trabajo, no solo la reputación, sino la propia identidad. El hombre que había entrado en ese salón como rey se había vuelto invisible, exactamente como había hecho sentir a Sofía por 3 años. Los guardias de seguridad comenzaron a moverse en su dirección, no para agredirlo, sino para conducirlo de forma segura hasta la salida. Ricardo no se resistió. Dejó que se lo llevaran, sus hombros desplomados, su cabeza gacha. Mientras caminaba entre las mesas, nadie lo miraba, nadie susurraba sobre él. Era como si hubiera dejado de existir. Cuando la puerta se cerró detrás de él, un silencio perfecto cayó sobre el salón. No era el silencio de asombro, era el silencio de alivio. Era el silencio de la justicia llegando demasiado tarde para evitar el daño, pero lo suficientemente temprano para ser real. Fernanda caminó hasta Sofía y le extendió la mano. «Nosotros vamos a cuidarte ahora», dijo, y había algo genuino en sus ojos. «Ya no vas a estar sola en esta empresa». Sofía tomó su mano, y cuando lo hizo, sintió algo que no había sentido en 3 años dentro de ese edificio. Se sintió vista, se sintió importante, se sintió finalmente humana. La multitud comenzó a aplaudir de nuevo, pero era diferente esta vez. No era admiración por la voz, era respeto por la valentía. Era reconocimiento de que una mujer que había sido tratada como basura se había levantado y había transformado su dolor en poder, en voz, en cambio. Camila se acercó a Sofía con lágrimas en los ojos. «Perdón por todo lo que pasaste», susurró, y se podía sentir que era genuino. «Él no te merecía». Uno por uno, la gente comenzó a acercarse, murmurando disculpas, ofreciendo apoyo, testificando que vieron esa transformación ocurrir. Y allí, en el mismo salón donde había comenzado la humillación, algo más poderoso había sucedido: la liberación. La periodista se acercó a Sofía con su tarjeta de presentación. «Quiero que sepas que esta historia va a ser grande», dijo. «Muy grande. ¿Estás lista para eso?» Sofía miró alrededor del salón, a los rostros que ahora la veían, a Fernanda que había tomado su lado, a los guardias que habían impedido que Ricardo desapareciera sin consecuencias. Y sonrió, una sonrisa que venía del fondo de su pecho, una sonrisa que había tardado 3 años en volver a aparecer. «Yo estaba lista desde el comienzo», respondió Sofía. «Solo estaba esperando que todos ustedes despertaran». La fiesta había terminado, pero el salón seguía lleno. La mayoría de la gente no se había ido. Estaban conversando en pequeños grupos, sus teléfonos ya en la mano, compartiendo el video que alguien había grabado.
la historia ya comenzando a esparcirse por las redes sociales como fuego en gasolina. Sofía estaba sentada ahora, en una de las sillas del salón, un vaso de agua en la mano que Fernanda había insistido en traerle personalmente. Sus manos aún temblaban ligeramente, no de miedo ahora, sino de adrenalina pura, de esa sensación que viene después de que finalmente dejas de correr y te das cuenta de que estabas corriendo toda la vida. Marta se acercó a ella, con los ojos hinchados de tanto llorar, y se sentó a su lado sin pedir permiso. «Yo debí haber hecho algo antes», dijo Marta, la voz baja. «Yo oí los comentarios de él, yo sabía lo que estaba pasando, y no hice nada». Sofía la miró, y en lugar de ira había compasión en sus ojos. «Tú también eras invisible», respondió Sofía suavemente. «Él te presionaba también. Tú solo estabas tratando de mantener tu trabajo». Un hombre de finanzas se acercó, extendiendo una tarjeta. «Mi nombre es Carlos. Tengo un primo que trabaja en una agencia de talentos. En serio, esa voz merecía estar en algún lugar. Si ella quiere, puedo pasarle el contacto». Puso la tarjeta sobre el regazo de ella con cuidado, como si estuviera poniendo algo sagrado. 3 mujeres vinieron juntas después. Una de ellas, la mesera que había llorado durante la canción. Abrazaron a Sofía casi simultáneamente, como si lo hubieran practicado, como si ese abrazo fuera necesario para que todas ellas respiraran de nuevo. «Fuiste tan valiente», susurró una de ellas contra el hombro de Sofía. Tan valiente». El hombre de seguridad se acercó y le susurró algo al oído a Fernanda. Ella asintió y se giró hacia Sofía. «La policía llegó. Quieren tu declaración formal. ¿Estás lista?» Sofía respiró profundo, reuniendo las fuerzas que había descubierto dentro de sí apenas una hora atrás. «Estoy lista», dijo, y su voz salió firme. Las siguientes 2 horas fueron un borrón de preguntas, de papeles siendo llenados, de una grabadora de la policía capturando cada palabra que ella había guardado por 3 años. El detective que entrevistó a Sofía tenía una expresión seria todo el tiempo, asintiendo con la cabeza mientras ella hablaba sobre cada incidente, cada humillación, cada momento en que se había sentido pequeña. «Usted tiene agallas», dijo el detective cuando terminó, y había respeto genuino en su voz. «Muchas personas nunca logran hablar de esto». Cuando todo terminó, cuando la policía finalmente se fue llevando sus archivos y sus pruebas digitales, el salón comenzó a vaciarse. La gente tomaba sus abrigos, sus bolsos, sus dignidades recuperadas. Algunos pasaban por Sofía y le ofrecían una sonrisa, un asentimiento, una palabra de aliento. Fernanda permanecía cerca, como si se hubiera designado a sí misma como protectora de Sofía por esa noche. «Vamos a ofrecer una remuneración por todos estos 3 años de discriminación», dijo. «Será considerable, y tendrás un puesto en la administración con un salario que te permita respirar». «¿Por qué?», preguntó Sofía genuinamente confundida. «Usted ni siquiera me conoce». «Porque el derecho a ser tratado con dignidad no debería depender de que alguien me conozca», respondió Fernanda. «Debería ser automático, debería ser básico». Hizo una pausa. «Pero también porque tienes una voz que puede cambiar cosas, y esta empresa necesita personas que sepan lo que es ser invisible. Necesitamos personas que sepan el precio del silencio». Sofía sintió que llegaban las lágrimas. Pero esta vez no era tristeza, era alivio, era el peso de 3 años finalmente comenzando a salir de su pecho, dejando espacio para que algo nuevo creciera. Se levantó y caminó hasta el escenario vacío, donde había cantado Aleluya. El micrófono seguía allí, aguardando. Lo tomó, lo miró como si fuera la persona más importante del mundo. «Gracias», le susurró. Y sabía que no le estaba hablando solo a un micrófono. Le estaba hablando a la voz que había guardado por tanto tiempo, a la valentía que había descubierto, a la mujer que finalmente había decidido ser vista. Cuando bajó del escenario, Fernanda la esperaba con el abrigo de Sofía. «Mereces descansar», dijo.
La semana que viene vuelves diferente. Ya soy diferente ahora, respondió Sofía, mirando a Fernanda a los ojos. A partir de hoy, soy diferente. Salió del edificio a una madrugada fría de Ciudad de México, y por primera vez en 3 años no tenía que bajar la cabeza ante nadie. La ciudad entera parecía diferente cuando finalmente tenías permiso para ser visto. 6 meses después, el edificio de la empresa tenía una placa nueva en la entrada. No era grande, pero era visible. Departamento de Inclusión y Diversidad. Gerente Sofía Ramírez. Caminaba por los pasillos que una vez había tenido que limpiar con la cabeza gacha, pero ahora caminaba con la espalda recta, con una tablet en la mano y una agenda llena de reuniones que importaban. Su oficina tenía una ventana que daba a la ciudad. No era la más grande, pero era suya. En la pared al lado de la computadora había una fotografía enmarcada. Ella en el escenario durante ese momento en que había abierto la boca y había dejado salir la voz. Miraba esa foto todos los días, como recordatorio de que tenía valor. Lo primero que Sofía había hecho como gerente fue revisar todos los procesos de contratación de la empresa. Encontró a 7 empleados que habían sido rechazados explícitamente por cuestiones de perfil. Todos de color, todos mujeres, todos con calificaciones superiores a quienes habían sido contratados en sus lugares. Los llamó de vuelta, les ofreció puestos y aumentos retroactivos. 5 aceptaron. 2 ya habían comenzado en otros lugares. El caso de Ricardo había ido a juicio, y los detalles habían salido en todos los periódicos. El video de la fiesta se había vuelto viral, alcanzando 15 millones de vistas. Las universidades lo usaban en clases sobre discriminación racial y acoso laboral. Documentales mencionaban el caso. Ricardo había sido condenado a 2 años y medio de prisión, además de pagar indemnizaciones que ascendían a más de 1 millón de pesos. Pero Sofía no se había fijado en la venganza. Se había fijado en la construcción. Había propuesto e implementado un programa de becas para hijos de empleados de bajos ingresos. Había creado una política de tolerancia cero para la discriminación. Había capacitado a todos los gerentes en reconocimiento de sesgos inconscientes. Había transformado la empresa no por odio, sino por visión, por saber que nunca nadie debería ser invisible de la forma en que ella lo había sido. Un martes, 3 meses después de haber asumido el cargo, Sofía recibió una visita inesperada en su oficina. Era Pablo, aquel director que había llorado durante la música, que había abandonado la fiesta con Ricardo, pero que, a diferencia de él, realmente había reflexionado sobre sus propios comportamientos. «Vine aquí a pedir disculpas», dijo Pablo, y había genuino arrepentimiento en su rostro. «Yo sabía lo que estaba pasando. Yo estaba allí, y no hice nada. Simplemente sonreí educadamente mientras una mujer era humillada». Sofía lo dejó hablar. Lo dejó asumir su responsabilidad. Y después hizo algo que lo sorprendió. Le ofreció participar en un comité consultivo sobre diversidad en la empresa. «¿Por qué?», preguntó Pablo confundido. «Porque la culpa no construye nada», respondió Sofía. «Pero la acción sí construye. Si realmente quieres redimirte, entonces ven a ayudarme a hacer que esta empresa sea diferente». 3 meses después, Pablo se había convertido en uno de los mayores defensores de la inclusión dentro de la organización. Había descubierto que su hija tenía un novio de color, que sus propios prejuicios habían comenzado a disolverse cuando conoció a gente diferente a él, con profundidad real. Aquella empresa se había convertido para él también en un lugar de transformación. En el 6º mes, Sofía recibió una invitación inusual. Una agencia de talentos quería representarla. No como actriz, sino como artista. Querían producir un EP de Sofía cantando. Querían transformar esa voz que había nacido del dolor en algo que pudiera alcanzar el mundo. Ella aceptó.
La semana en que se lanzó el EP, Sofía recibió un mensaje de una mujer que había visto el video de la fiesta y había denunciado a su propio jefe por discriminación. Luego, otro y otro. La historia de Sofía se había convertido en un catalizador para que otras personas encontraran el valor. En ese sexto mes, Sofía estaba en una reunión con ejecutivos importantes cuando alguien reconoció su voz. «Tú eres la mujer que cantó Aleluya», susurró alguien. Pero esta vez, cuando todos se giraron hacia ella, no era con la intención de humillarla. Era con respeto, era con admiración genuina. Sofía salió de esa sala como había entrado, con la cabeza alta, sabiendo exactamente quién era y cuál era su valor. Pero esta vez, todo el mundo a su alrededor también lo sabía. Había vuelto a trabajar en la empresa donde había sido invisible, pero ahora tenía oficina, tenía autoridad, tenía voz. Y cada día que venía a trabajar, ya no veía el espacio como un lugar que la despreciaba. Lo veía como un lugar que había aprendido a respetar. Una noche, Sofía estaba en su apartamento viendo las redes sociales cuando descubrió que el video de su actuación había llegado a 50 millones de vistas globales. Era tendencia en 3 países diferentes. Las marcas querían contratarla para campañas, pero lo más importante que había recibido era un mensaje de un niño de 12 años que decía: «Vi tu video y ahora tengo el valor de levantar la mano en la escuela, aunque el profesor no crea que tengo derecho». Sofía lloró cuando leyó ese mensaje, no de tristeza, de saber que su voz, esa voz que había sido silenciada por tanto tiempo, estaba liberando otras voces también, que la valentía era contagiosa, que cuando finalmente te niegas a ser invisible, das permiso para que otras personas también se nieguen. Abrió la computadora y comenzó a escribir una carta para todas las mujeres de color que estaban en situaciones similares a aquella en la que había estado. Escribió sobre el precio del silencio, sobre la libertad de la verdad, sobre cómo su voz siempre había estado allí. Solo había necesitado un momento en el que finalmente decidiera ser escuchada. Cuando terminó, releyó la carta una vez y luego la publicó. En 24 horas había recibido 3000 mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias. Y Sofía se dio cuenta de que aquella fiesta de 6 meses atrás había sido más que su momento de redención personal. Había sido el comienzo de algo más grande. Había sido el momento en que una mujer de color, invisible, había decidido que ya no iba a aceptar ser pequeña. Y con eso le había dado permiso al mundo entero para volverse más grande también. Si esta historia te emocionó, si sentiste en la piel el peso de ser invisible y la libertad de ser visto finalmente, deja un me gusta, porque cada like es un reconocimiento de que estas historias importan, que estas vidas importan, que la dignidad de todo ser humano merece ser celebrada. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Quiero saber dónde llegó esta historia, dónde tocó corazones, dónde plantó semillas de valentía. Cada comentario tuyo me demuestra que no estoy solo contando historias. Estoy construyendo una comunidad de gente que cree en la transformación. Si quieres recibir más historias como esta, historias de personas que descubrieron su voz, que encontraron valor en las situaciones más imposibles, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, porque cada semana hay una nueva historia aquí esperando para tocarte profundamente, para recordarte que tú también eres capaz de ser visto. Elige una de las historias en la pantalla ahora y continúa con nosotros. Hay muchas más jornadas de transformación esperándote. Gracias por haber escuchado a Sofía hasta el final.